1. Finalidad y medios. Como ya se ha expuesto en la introducción, la abolición de los ingresos sin trabajo, la llamada plusvalía, denominada también interés o renta, constituye el objeto inmediato de todo movimiento socialista. Para lograr este fin se exige generalmente y se declara indispensable la fiscalización de toda producción con todas sus consecuencias. Esta exigencia general del proletariado se basa en las investigaciones científicas que Marx realizara sobre la naturaleza del capital, según las cuales la plusvalía es un fenómeno inseparable de la industria y de la propiedad particular de los medios de producción. Demostraremos que esta teoría parte de premisas erróneas y que su rectificación conduce a conclusiones diametralmente opuestas. Estas conclusiones nos enseñan que no hemos de ver en el capital un bien material, sino una constelación del mercado, dominada ilimitadamente por la demanda y la oferta, lo cual, por otra parte, fue dicho y demostrado a los trabajadores hace ya casi un siglo, 1864, por el socialista Proudhon, el adversario de Marx. En completa concordancia con esta rectificación de la teoría capitalista, se demostrará entonces cómo, previa eliminación de ciertas trabas artificiales, provenientes de nuestra equivocada legislación del suelo y de nuestro sistema monetario, tan errado como aquella, con lo que se le posibilitara a nuestro actual orden económico el completo desarrollo de su idea fundamental, absolutamente sana, quedará en manos de los trabajadores la posibilidad de conformar con su trabajo en brevísimo tiempo, 10 a 20 años, el mercado para el capital de modo tal que desaparezca la plusvalía, interés, y que los medios de producción pierdan su cualidad capitalista. La propiedad privada de los medios de trabajo no ofrecerá entonces otra ventaja que la que tendría, por ejemplo, el poseedor de una alcancía con su posesión. Esta alcancía no le producirá plusvalía o interés alguno, produciendo sin embargo consumir paulatinamente su contenido. Los ahorros u otros dineros colocados entonces en medio de trabajo estarían a disposición para uso personal del propietario, con las amortizaciones anuales correspondientes por el deterioro natural o desgaste del medio de producción, casa, barco, fábrica. Nada más que por medio del trabajo diligente y sin trabas, apoyado por los modernos medios de producción, ese enorme cuco, el admirado y temido capital, estaría condenado a un papel inofensivo, semejante al que desempeña hoy día la alcancía de terracota de los niños, que también jamás ha producido un plusvalor y a cuyo contenido se llega simplemente rompiéndola. En las partes primera y segunda, que tratan de la tierra, se demuestra que es posible practicar sin comunismo y libre de plusvalía la agricultura, la industria minera y la de la construcción. En la quinta parte, que comprende la nueva teoría del capital, se resuelve el enigma de cómo es posible eliminar por completo la plusvalía de nuestra organización económica sin tener que fiscalizar los demás medios de producción, o cómo se puede crear así el derecho al rendimiento íntegro del trabajo. 2. ¿Qué es el rendimiento íntegro del trabajo? Calificamos de trabajador, en el sentido de esta disertación, a todo aquel que vive del fruto de su trabajo: chacareros, artesanos, jornaleros, empleados, ingenieros, artistas, sacerdotes, militares, médicos, reyes, etc. Son trabajadores en nuestro sentido. La única antítesis a todos estos trabajadores la constituyen en nuestra economía social, pura y exclusivamente los rentistas, pues a estos les llegan los ingresos independientemente de todo trabajo. Distinguimos producto del trabajo. El resultado monetario del trabajo y el rendimiento del que trabajó. El producto del trabajo es todo aquello que se engendra por el trabajo.
El resultado del trabajo es el dinero que aporta la venta del producto del trabajo o el contrato de salario. El rendimiento del trabajo es lo que se puede adquirir con el resultado monetario del trabajo y se puede llevar al lugar de consumo. Los términos salario, honorarios, sueldo, en lugar de resultado monetario del trabajo, se emplean cuando el producto del trabajo no es de naturaleza material, como por ejemplo el barrer la calle, el escribir poesías o el gobernar. Si el producto del trabajo es tangible como ser una silla, y al mismo tiempo propiedad del trabajador, ya no se hablará de un salario u honorarios, sino del precio de la silla vendida. En todos estos términos se trata siempre de la misma cosa, del resultado monetario del trabajo realizado. Las ganancias de un empresario y el beneficio comercial deben considerarse a sí mismos siempre que se les descuente el interés del capital invertido o la renta inmobiliaria que generalmente contienen como un resultado del trabajo. El gerente de una sociedad anónima, minera, percibe su sueldo exclusivamente por su actividad, por su trabajo. Si ese gerente es al mismo tiempo accionista, sus ingresos se aumentan por el importe de los dividendos. Es entonces trabajador y rentista al mismo tiempo. Por lo general, los ingresos de los agricultores, comerciantes y empresarios se componen del resultado del trabajo y rentas, responsables intereses. Un agricultor que cultiva con capital prestado un campo arrendado vive única y exclusivamente del rendimiento de su trabajo, lo que después de haber descontado el arriendo y los intereses, resta del producto del trabajo, corresponde a su actividad y está sujeto a las leyes generales que rigen al salario. Entre el producto del trabajo o su prestación y el rendimiento se hallan los diferentes contratos comerciales que realizamos diariamente por la compra de mercancías. Estos contratos influyen notablemente sobre el rendimiento del trabajo. A diario se observa cómo individuos que presentan en plaza los mismos productos obtienen de ellos, sin embargo, un rendimiento diferente. Eso se debe al hecho de que, si bien estos individuos son equivalentes como trabajadores, no lo son, en cambio, como comerciantes. Unos tienen mayor habilidad para vender sus productos a buen precio y a su vez al realizar sus adquisiciones. Distinguen lo bueno de lo inferior de calidad. Para el intercambio y negociado de mercancías destinadas a la venta, los conocimientos especializados son tan necesarios para el éxito del trabajo, el rendimiento del trabajo, como las habilidades técnicas para su fabricación. El cambio del producto debe ser considerado como acción final del trabajo. Por ello, todo trabajador es también comerciante. Si los productos del trabajo y los de su rendimiento tuviesen una cualidad común que permitiese comprarlos y aún medirlos, podría eliminarse el comercio que debe transformar al producto en rendimiento. Vale decir que con solo medir, contar o pesar exactamente el producto del trabajo siempre debería ser igual al rendimiento del mismo, descontado el interés o la renta. Y la prueba fehaciente de que no ha habido engaño podría darse inmediatamente por los objetos adquiridos como rendimiento del trabajo. Exactamente en la misma forma como en casa, puede controlarse con una simple pesada si la balanza del almacenero es exacta o no. Sin embargo, esta cualidad común de las mercancías no existe. Siempre el intercambio de mercancías se realizará por negociación, jamás por el empleo de alguna medida. El uso de la moneda no nos exime tampoco de la necesidad de realizar el cambio por medio del comercio. La expresión de medidor de valor, que suele emplearse aún en la bibliografía político-económica para definir a la moneda, induce a error. Ni una sola cualidad de un canario, de una píldora o de una manzana puede medirse con una moneda.
De ahí que es imposible dar fundamento legal a una demanda, al derecho sobre el rendimiento íntegro del trabajo, por el parangón inmediato entre el producto del trabajo y el rendimiento del mismo. Más aún, hemos de calificar directamente la ilusión, el derecho al rendimiento íntegro del trabajo, si con ello se quiere comprender el derecho del individuo aislado al rendimiento integral de su trabajo. Muy diferentes se presentan, sin embargo, las cosas en lo que se refiere al rendimiento íntegro de la colectividad. Esta requiere tan solo que los productos del trabajo sean distribuidos totalmente entre los trabajadores. De ningún modo deben entregarse productos del trabajo al rentista en concepto de intereses o rentas. Esta es la única condición que la realización del derecho colectivo al rendimiento íntegro que el trabajo impone. El derecho al rendimiento integral colectivo del trabajo no nos exige que nos ocupemos también del rendimiento individual del trabajo de cada trabajador. Lo que un trabajador percibe de menos, otro lo obtiene de más. La distribución entre los trabajadores se realiza como hasta ahora, de acuerdo con las leyes de la competencia y por la regla general, en forma tal que la competencia será tanto mayor y el rendimiento individual del trabajo tanto menor. Cuanto más fácil y sencillo sea el trabajo, aquellos trabajadores que emplean la mayor habilidad en su trabajo son los que más eficazmente eluden la competencia de las masas y podrán en consecuencia obtener los mejores precios por sus prestaciones. Con frecuencia una simple disposición física, el caso de los cantantes, por ejemplo, reemplaza la habilidad o inteligencia en la eliminación de la competencia de las masas. Dichoso aquel que en sus actividades no necesita temer la competencia de los demás. La realización del derecho al rendimiento íntegro del trabajo favorece a todos los rendimientos individuales con un aumento proporcional de los rendimientos actuales del trabajo. Estos se duplicarán tal vez, pero nunca se nivelarán. La igualación de los rendimientos es aspiración comunista. En nuestro caso se trata, empero, del derecho al rendimiento íntegro del trabajo, determinado por la competencia, por el concurso. Bien es cierto que como efecto secundario de las innovaciones que deben dar vida real al derecho sobre el rendimiento colectivo íntegro del trabajo, ciertas discrepancias de los rendimientos individuales, que actualmente son enormes, especialmente en el comercio, serán retrotraídas a un nivel más razonable. Pero como ya se ha dicho, se trata meramente de un efecto secundario. El derecho que nosotros queremos realizar no implica la nivelación. Por lo tanto, los trabajadores capaces, laboriosos e industriosos obtendrán un rendimiento mayor, proporcional al producto, también mayor de su trabajo. A eso se agrega el aumento general del salario por eliminación del rédito sin trabajo. Resumen de lo expuesto hasta ahora. Primero, el producto del trabajo, el resultado monetario y el rendimiento no son directamente comparables. No existe para estas tres magnitudes una medida común. La conversión de una a otra no se realiza por medición, sino por contrato comercial. Segundo, no es posible demostrar evidentemente si el rendimiento del trabajo de un obrero individualmente considerado es íntegro o no. Tercero, el rendimiento íntegro del trabajo solo puede concebirse y medirse como rendimiento colectivo. Cuarto, el rendimiento íntegro del trabajo de la colectividad impone como condición la eliminación de todo rédito sin trabajo, es decir, del interés del capital y de la renta territorial. Quinto, la eliminación completa del interés y de la renta de la economía social es la prueba fehaciente de la realización del derecho.
al rendimiento íntegro del trabajo, es decir, que el rendimiento colectivo es igual al producto colectivo del trabajo. Sexto, por la eliminación del rédito sin trabajo se elevan, duplican o triplican los rendimientos individuales del trabajo. Una nivelación no se produce o tan solo en parte. Las diferencias en el producto individual del trabajo se manifiestan íntegramente en el rendimiento del trabajo individual. Séptimo, todas las leyes generales de la competencia que determinan el nivel proporcional del rendimiento individual del trabajo quedan subsistentes. Al más capaz, el mayor rendimiento de su trabajo, del que puede disponer libremente. Actualmente, el rendimiento del trabajo sufre una serie de quitas en forma de renta territorial o intereses del capital. El monto de estas no se determina, por cierto, arbitrariamente, sino que está supeditado a las condiciones generales del mercado. Cada cual toma todo lo que las condiciones del mercado le permiten tomar. Analizaremos a continuación cómo se producen estas condiciones generales del mercado, en primer término, en lo que se refiere a la renta territorial.